máxima revisión de todos los temas, 10 especialidades en 10 horas, con profesores de máxima calidad para una academia máxima. Por eso Máxima Oftalmológica es para todos. Hoy tendremos glaucoma y catarata. Ya saben, grandes profesores, la Sociedad Mexicana de Oftalmología contigo. Vuelvo a agradecer a todos, al comité organizador, a nuestros profesores maravillosos y por supuesto al Laboratorio Green que patrocina Máxima Oftalmológica, y también tendremos Máxima R3 por invitación. Este martes 1 de agosto, Máxima en glaucoma. Recuerden, la doctora Dixon hará un repaso de los temas. Pongan mucha atención porque luego vienen las preguntas. Y luego la doctora Priscila Cruz dará un repaso en catarata. Otra vez pongan mucha atención para que no les fallen las preguntas. Así que yo me retiro, les doy la bienvenida a todos. Espero que lo disfruten mucho y que sea de gran aprovechamiento. Dejo de compartir para que entre el trabajo de la doctora Sandra Dixon. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ok, espero que esté corriendo bien, me escuchen bien, si no, si me lo hacen saber. Y bueno, antes que todo, quiero agradecer infinitamente la invitación a participar en esta máxima oftalmológica para todos. Y soy la doctora Sandra Dixon Rosas, ya varios de ustedes me conocen, para los que no, bienvenidos. Soy jefe del Departamento de Glaucoma del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y vamos a empezar con este módulo de glaucoma. Lo voy a hacerlo muy coloquial y vamos a ver los puntos más importantes porque tenemos muchos temas que vamos a tratar el día de hoy. Y vamos a empezar con este primero, que es sospecha de glaucoma. Es algo que es bastante común en la consulta, te pueden llegar muchos pacientes así, es una cosa que hay que saberla manejar. Y vamos a definir qué es un paciente sospechoso de glaucoma. Hay varias definiciones, te voy a empezar a compartir la de la Sociedad Europea de Glaucoma y va a decir que es ese individuo que va a tener hallazgos clínicos sugestivos de glaucoma, pero sin confirmar, que va a presentar cambios en el nervio óptico con una neuropatía óptica glaucomatosa, pero sin tener evidencia de alteraciones en el campo visual y que va a tener al menos un factor de riesgo para desarrollar glaucoma de ángulo abierto. Puede darse diferentes combinaciones, ya más adelante lo veremos, tanto estructurales como funcionales, y solamente el tiempo nos va a ayudar a determinar si ese sospechoso en cualquier momento puede tener ya un glaucoma inicial o no. Ahora te comparto lo que es la definición de la Academia Americana de Oftalmología, en donde ellos tienen ciertos criterios para este paciente sospechoso. Entonces va a decir que es un individuo que tiene una o más de las siguientes características. Puede tener apariencia sospechosa del nervio óptico o de las capas de fibras nerviosas en ausencia de un defecto en el campo visual, o un defecto en el campo visual sugestivo de glaucoma, pero con ausencia en anomalías glaucomatosas en su nervio óptico, o antecedentes familiares de glaucoma en un pariente de primer grado y presión intraocular elevada sin evidencia de daño nervio óptico, que aquí caería el hipertenso ocular. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente sospechoso? Hay que hacer con él un monitoreo y una evaluación periódica de ese nervio óptico, de esa capa de fibras nerviosas y de los campos visuales. Recuerda que el sospechoso de glaucoma está en ese borderline, en esa línea muy pequeña para pasar a glaucoma. Es un paciente limítrofe que tiene presiones intraoculares elevadas, que puede tener hallazgos estructurales y funcionales y que a lo mejor tenemos ciertas dudas para poder llegar a ese diagnóstico de glaucoma. En aquellos pacientes con casos dudosos, pues hay que hacer un estrechamiento, una vigilancia estrecha, a lo mejor sin tratamiento, para poder llegar exactamente con los buenos criterios a hacer un diagnóstico adecuado de glaucoma, porque a veces tenemos muchos pacientes que solamente porque tienen la presión de 20 o de 19 y sentimos que ya es muy alta, empezamos a medicar. Hay que también ver que si hay signos de daño ya del nervio óptico, ante todo la clínica se debe considerar ya un diagnóstico de un glaucoma temprano y empezar a tratar. Recuerda que estos pacientes están en ese borderline, en esa pequeña línea entre pasar a glaucoma y quedar como sospechoso, entonces tiene ciertas características. Puede tener campo visual y o papila y o capa de fibras nerviosas normales o sospechosas. Y la presión intraocular puede estar normal o puede estar aumentada. Tratar a estos pacientes, este es el dilema.
En primer lugar, tenemos que valorar los riesgos y los beneficios de tratar a estos pacientes ante el desarrollo de un glaucoma, a lo mejor por datos en el nervio óptico. Te voy a hacer mucho énfasis en que esto siempre lo tienes que discutir con el paciente, una buena relación médico-paciente, implicándolo a él en este manejo, explicándole bien su situación, sabiendo a qué se dedica el paciente, sus expectativas de vida, su forma de vida, etcétera, sus comorbilidades, para poder decidir si se inicia o no tratamiento. Platícalo siempre con él. Estos pacientes que no hay cambios, que se mantienen igual en campos, en estudios estructurales, debes de seguirlos viendo cada 6, 12 meses, y si ves que no hay modificaciones, a lo mejor hasta algunos de ellos darlos de alta. Recuerda, cada paciente debe ser evaluado de manera individual a la hora de un tratamiento, y sobre todo hay que hacer partícipe al paciente de esta decisión. Recordemos que dentro de los criterios que menciona la Academia Americana de Oftalmología, hay factores de riesgos que nos predisponen a estos glaucomas. La presión intraocular elevada, la edad avanzada, sabemos que el glaucoma es una enfermedad de gente mayor, el grosor corneal central reducido, la relación copa-disco, la diabetes mellitus, aunque ahora hay estudios que no dicen que es un factor que pese tanto, pero sigue saliendo como un factor de riesgo. Todas las enfermedades que puede tener este paciente, miopía, hipertensión, migrañas, la raza. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta en aquel paciente sospechoso de glaucoma. Hay que ser muy ordenados y muy sistemáticos en nuestro diagnóstico, en nuestra exploración. Hay que monitorizar todo, ser capaces de poder ver estos signos tempranos de enfermedad. Hay que tener una frecuencia y seguimiento dependiendo del nivel de sospecha. En aquellos pacientes que a lo mejor están con una presión alta o que dio algún datito ahí en el campo visual o en el OCT. Se recomienda que el paciente que es hipertenso ocular sí debe de iniciar tratamiento. En alguna bibliografía vas a encontrar que cuando son con 26 milímetros de mercurio se debe de iniciar, cuando ya estén 30 debes de iniciar. No te esperes a ver apenas un pequeño cuadrito negro en un campo visual. Si ya tienes un hipertenso ocular, empiézalo a tratar. Hay que hacer una historia clínica detallada, saber todo lo que rodea al paciente, enfermedades y demás, porque también depende mucho el control de su enfermedad de base sistémica para también el control de su glaucoma. Hacer un examen oftalmológico completo, la clínica ante todo. No te va a dar el diagnóstico un estudio de gabinete, tienes que complementarlo y reafirmarlo con tu clínica. Importante la gonioscopía, minuciosa, a veces se nos pasa, no la hacemos por flojera, por olvido o por poca experiencia, pero a veces la gonioscopía nos puede dar datos diferenciales de este paciente sospechoso. Utiliza un autonómetro de Goldman, es ideal. Pacientes con unas patimetrías por debajo de 550 también son datos de sospecha. Haz campos visuales, haz OCT, hablaremos más adelante de él. Las fotos del nervio óptico documentan. Y el diagnóstico no es de una sola consulta, no para encontrar prisiones de 21 ya de tratamiento. Hay que complementar, formar bien ese diagnóstico para pensar que si ese paciente es sospechoso o ya tiene un glaucoma incipiente. El diagnóstico ordenado, cuando mandes campos visuales, lo ideal es que se hagan 3 campos visuales por año, al menos durante los 2 primeros años, y que cuando el OCT te ayuda mucho porque te puede dar cambios anatómicos muy, muy tempranos antes de que aparezcan a lo mejor en un campo visual. Los principios terapéuticos, donde datos clínicos evidentes, inicia tratamiento. Cuando el paciente está con una hipertensión ocular, inicia tratamiento. Te vas a quedar en ese dilema, como te lo mencioné, tratar o no tratar, ese es el dilema. Documenta todo para que puedas llegar a un diagnóstico certero o seguir en vigilancia a ese paciente o darlo de alta. Se maneja como un glaucoma primario de ángulo abierto. Y recuerda otra vez, el tratamiento es individualizado. Aquí lo importante es mantener la calidad de vida del paciente, no nada más enfocarnos a bajar milímetros de mercurio. Tenemos que enfocarnos también a mantener una calidad de vida, y eso en tratamiento médico lo vamos a platicar un poquito más a fondo. Entonces, recuerda que ese paciente sospechoso de glaucoma está en ese límite de caer con el piecito a tener un glaucoma primario de ángulo abierto, que tienes que hacer diagnósticos diferenciales con otras cosillas o tener ese paciente en vigilancia. Es un motivo de consulta muy importante, lo encontramos muy, muy seguido. Entonces, con estas generalidades te puede empezar a ayudar a manejar a este tipo de pacientes. Y ahora vamos a pasar a un tema que a lo mejor es muy común para ti si trabajas en un medio hospitalario, o a lo mejor no te llega tanto a tu consulta, pero es de labor de todos los días saber este tipo de temas, que son los glaucomas congénitos.
Y vamos a recordar un poquito qué son estos glaucomas pediátricos. Siempre le damos importancia al primado de ángulo abierto, el ángulo cerrado, a las cirugías, medicamentos, y a veces olvidamos a este grupo de edad tan importante. Vamos a ver qué son estos glaucomas pediátricos. Van a afectar a niños de hasta aproximadamente 4 años. Muchos de ellos están asociados a anomalías oculares significativas. Siempre que nos llega un niño a la consulta, para los que no nos, a lo mejor nos agrada tanto el niño, es un reto. O sea, es un desafío desde tomarle la visión, desde que el niño está llorando, está pataleando, y menos cuando lo sentamos a la lámpara de hendidura. Entonces, te doy el consejo de que hagas una exploración muy organizada, muy sistematizada, y tomar en cuenta que probablemente este chiquito vas a tener que sedarlo en algún momento o meterlo en una anestesia para poder revisarlo de una forma más integral, más completa, no nada más con la revisión que te den consulta y que te está gritando para tomar la presión y se sobreestima esa presión por la maniobra de Valsalva que hace el niño. Recordemos que el tratamiento de los glaucomas pediátricos va a implicar cirugía. Es quirúrgico, sobre todo son cirugías de tipo angular, y entonces hay que saber diagnosticar y también tomar esa ruta terapéutica. Son grupos heterogéneos de trastornos asociados con presiones intraoculares demasiado altas. Comparten muchos de ellos características con los de inicio en el adulto, pero recuerda que los manejos son exclusivos para poblaciones pediátricas y adolescentes. Lo clasificamos como primarios y secundarios. Vamos a empezar con el relativamente más común, que es el glaucoma congénito primario. ¿Y aquí qué va a pasar? Es una disgenesia del ángulo, que va a ocasionar esta malformación del ángulo, una resistencia al flujo de salida del humor acuoso. Entonces te va a dar, por lo tanto, una presión intraocular elevada, y esto te va a ocasionar pues los cuadros clínicos característicos de córneas agrandadas, nubladas, las estrías de Hub, que más adelante te pasaré unas fotos, el buftalmos y demás. Por ejemplo, el glaucoma congénito primario pues aparece desde el recién nacido, en el nacimiento hasta el primer mes, pero fíjate muy bien, a veces se menciona un inicio infantil entre los 1 y 24 meses, y a veces un inicio tardío, no menciona alguna bibliografía, mayor de 2 años, pero aquí, ojo, aquí probablemente es que el niño fue diagnosticado o enviado al oftalmólogo de una forma tardía, sobre todo en el sector salud, que tiene que pasar desde el médico familiar y demás, y a veces nos llegan muy tardes, con edades ya muy tardías, estos pequeñitos, y ya tienen un diagnóstico de glaucoma congénito desde el nacimiento. A veces se ha visto que ha habido casos en que la enfermedad no progresa, pueden tener una presión normal, pero tienen signos de un glaucoma congénito primario. Se presenta en uno entre cada 12,000 a 18,000 niños. Recordemos que si hay consanguinidad, esto se va de 5 a 10 veces más, es más en varones, 70% de ellos pueden ser bilaterales. Y aquí, ojo, la trabeculodisgenesia es lo más frecuente como fisiopatogenia. Puede haber otras cosas de acuerdo a la clasificación de Hoskin-Schaffer, pero la trabeculodisgenesia son los más comunes. Ya lo hablamos, pues es ese desarrollo incompleto de esa malla trabecular, que puede ser antes o posterior al nacimiento, que tiene una herencia recesiva con penetrancia variable o esporádica, y que ya se sabe muchísimos cromosomas alterados para glaucoma del adulto, primados de ángulo abierto, etcétera, pero ya se está empezando a estudiar todos estos cromosomas alterados, todos estos genes alterados para glaucoma congénito. Y aquí va a ser un parteaguas. Cuando nosotros ya sepamos exactamente qué cromosoma está alterado en este niño de más, hasta nuestro plan quirúrgico puede cambiar, y lo vamos a comentar más adelante. Actualmente ya está saliendo se está reportando la presencia de este gen, que es el TEC, en donde se ve que es una normalidad, ese gen alterado va a dar una malformación de las células endoteliales en el conducto de Schlemm. Es por eso que a veces estos niños, cuando se operan, que de por sí es un glaucoma de difícil manejo, es un reto, hay niños que funcionan bien sus cirugías y están tranquilos y hasta tienen una visión de 20/70, 20/50, pero hay otros niños con el mismo cuadro parecido al anterior, les va muy mal en las cirugías, están muy rebeldes las presiones, los tenemos que estar operando. Y a veces pensamos que es por la técnica quirúrgica, y resulta que no. Que ya viendo estos estudios genéticos, de acuerdo a la alteración cromosómica, también va a ser como ese glaucoma sea tan agresivo. Y lo mismo pasa en adultos. En adultos pasa lo mismo, hay glaucomas que responden muy agresivos, otros que pasan toda la vida con una progresión muy lenta. En los niños es lo mismo. Y este cromosoma, este TEC, este gen está causando pues un poquito ya de novedad y se está empezando a reportar. Te invito a que todo niño que te llegue con un glaucoma congénito primario o secundario lo
mandes al genetista, lo necesitas enviar, no nada más es el manejo del oftalmólogo, sino lo necesitas enviar y te comparto este link. Este es un programa que está llevando a cabo el Hospital para Evitar la Ceguera en México, junto con el Conde de la Valenciana y varios genetistas, en donde está haciendo un registro nacional de glaucoma congénito. Entonces, niño que te llegue a tu consulta, regístralo aquí, porque se está empezando a sacar los genes que se ven en población mexicana. No tenemos un estudio, un análisis, datos en población mexicana. Y hay algunos estudios donde reportan que hay genes muy específicos de latino, específicamente en los mexicanos. Entonces, reporta a tus pacientes. La patogenia es incierta. Clínicamente, pues el ángulo parece inmaduro y se cree que se provoca esta inmadurez, pues esta resistencia a la salida del humor acuoso. Y todavía la vieja escuela, a mí todavía me tocó, que decían la famosa membrana de Barkham. Pues ya se ha visto que esta membrana de Barkham, pues nada más está en el nombre, se ha hecho estudios histopatológicos, y lo que se ha visto es que es una anomalía en el desarrollo del ángulo de la cámara anterior, hay una disgenesia, esta disgenesia puede causar una compresión en la malla trabecular, que puede haber inserciones muy altas de la raíz del iris, que da la apariencia de esa membrana de Barkham. Sobre todo, por ejemplo, en casos con mutaciones ya muy conocidas, en específica ahora esta nueva que es el TEC, se cree que la etiología también se debe a un mal desarrollo para colmo el canal de Schlemm. Entonces, cuadro clínico lo vamos a repasar en general. Vamos a ver que la clásica triada en estos chiquitos es la fotofobia, el lagrimeo, el blefaroespasmo, que a veces los encuentras en los libros como la famosa triada de Frank-Schetti. Siempre son así de sintomáticos. El diámetro de la córnea está aumentado cuando es en el nacimiento es mayor de 10 milímetros o al primer año mayor de 22 milímetros, que puede haber la presencia de un edema corneal que puede ser epitelial y en algunos niños ya está estromal. Hay esta ruptura de la membrana de Descemet que va a dar las típicas estrías de HAP, que son estas estrías horizontales, hacer diagnóstico diferencial en recién nacidos con un trauma obstétrico, sobre todo por forceps, cuando son estas fracturas de tipo vertical. Lo ideal sería tomar a los niños la presión despiertos, pero este es en un mundo utópico e ideal. Los niños no se dejan tomar la presión por más que les pongas videos en YouTube y cosas que les entretengan, no lo hacen. Entonces hay que tomar en cuenta que con la anestesia va a haber cambios en la toma de esta presión intraocular. La excavación, cuando se empieza a tratar ya estos niños, puede cambiar, disminuir. No creas que de una excavación de 9, 8 se te va a ir a 3, ¿no? Pero sí va a haber cambios. Y pues hacer la gonioscopía. Ahí vas a ver la famosísima membrana de Barker, que ya sabes que pues ya eso no es algo característico, ya se han hecho estudios y se ve que no es membrana, y que a mayor edad se hace esta revisión de niños, a veces los signos son menores. Y aquí te comparto algunas fotitos de estos nenitos, donde vemos pues alteraciones en su álbum, las famosas estrías de HAB, los buftalmos. Entonces, percatarnos de esto, sobre todo a veces en los niños que son glaucomas congénitos secundarios, los buftalmos, yo tengo niños, nenes en el hospital, donde no es tan notoria esa asimetría en las córneas. Diagnóstico diferencial, bueno, tenemos para dar y regalar entre congénitos primarios y secundarios. No voy a hablar de todos ellos porque nos podríamos hacer un curso de esto, pero mira la listota que tienes. El tratamiento, pregunta de examen desde que estábamos en la carrera de medicina cursando oftalmología, el tratamiento es quirúrgico. Médico bajo ciertas circunstancias. ¿Y qué circunstancias van a ser? Punto número uno, aquellos niños que a lo mejor tienen comorbilidades, sobre todo, por ejemplo, niños prematuros que tienen problemas respiratorios, cardíacos, que tienen alguna cosa sistémica que no nos autoriza el pediatra, el neonatólogo a meterlos lo más pronto a cirugía. Entonces ahí podemos tener al niño con medicamentos o podemos también, por ejemplo, la gente que trabajamos en sector salud, quisiera uno meter al día siguiente al niño y pues a veces los turnos quirúrgicos son prolongados, entonces hay que meterlo lo más pronto posible. Estos sí son unas urgencias para poder meter, sobre todo en sector salud, a estos nenes a cirugía. Entonces es cuando puedes dar un tratamiento médico, pero aquí cuidado, hay medicamentos específicos para estos niños, puedes manejar inhibidores de la nitrasa carbónica, puedes manejar beta bloqueador si el niño no contraindica, análogos. Ojo, brimonidina en los niños no se da, menores de 12 años no se da, me han llegado niños medicados con brimonidina y de hospitales oftalmológicos, entonces cuidado, la brimonidina tiene efectos secundarios bastante fuertes en un niño, no se utiliza en niños. Actualmente ya está reportado, obviamente las cirugías tradicionales de goniotomía, trabeculotomía, tubos,
Ya se están haciendo estudios donde se hace ciclofotocoagulación en algunos glaucomas congénitos y en algunos estudios se está corriendo ya a hacer los MIGS. Es bastante frecuente las reintervenciones en estos pacientes. Hablando de glaucomas de ángulo abierto infantil de inicio tardío, esa es una etiología parecida a los congénitos primarios. Aquí no va a haber tanta elongación del globo ocular, hace ausencia de síndromes y anomalías congénitas en muchos de ellos. Tiene las mismas características, ángulo abierto, presión intraocular elevada, el daño al nervio óptico, los campos visuales, que a veces pueden ser asintomáticos hasta que esté un campo visual muy deteriorado. El tratamiento es quirúrgico y el resultado es más favorable. El tratamiento del glaucoma pediátrico es un reto por el desarrollo anómalo de ese ojo y por la revisión de los niños, que cuesta trabajo. El tratamiento se ha de adaptar a las anomalías oculares primarias y agregaría aquí que en un futuro, ojalá próximo, también a su predisposición genética. Y si no tienes experiencia en estos manejos, refiere a tus niños para que sea manejado. A glaucomas asociados con anomalías oculares tenemos la Axenfeld-Rieger, anomalías de Peters, aniridias, las microcórneas, nanoftalmos, son también glaucomas de origen congénito. Y aquí, por ejemplo, en asociado a enfermedades adquiridas, el ROB. Si en tus hospitales manejas ROB, hay que vigilar también la presión intraocular en estos chiquitines. En el consultorio podemos valorar a estos niños o en quirófano. A veces hay que saber los efectos de una anestesia general o manejar mejor con sedación. ¿Qué voy a hacer en esta exploración? Voy a poner midriático siempre y cuando no haga una cirugía. Tonómetro, el de tono PEM, Perkins, neumotonómetro, medir la presión en cuanto, o sea, después de la inducción, porque la presión intraocular va a modificarse si ya está en un plano anestésico, medir esas córneas con tu compás, usar la lente de Kepler para ver el ángulo, si tienes lámpara de hendidura portátil, subirla, cepaquimetría, ultrasonido y oftalmoscopía directa. El pronóstico es mejor pronóstico en los niños cuando están recién operados, muy chiquititos, diagnósticos muy pronto, pueden alcanzar visiones hasta de 20/70, 20/50. El pronóstico no es tan bueno cuando se hace el diagnóstico después de los 12 meses o son glaucomas congénitos secundarios. Y hay comorbilidades, ambliopía, cicatrizaciones en córnea, estrabismo, anisometropías. Todo niño operado y manejado por un glaucoma congénito necesitan rehabilitación visual. No nada más es bajar la presión. Esos niños necesitan hacerse una muy buena refracción, ver si hay una ambliopía, tratar ese estrabismo y hacer rehabilitación visual. Lo debemos de hacer en todos los niños. Y ahora vamos a cambiar de cambio radical, vamos a dar perlas del tratamiento médico del glaucoma, que también podríamos hacer un curso de todo esto. Y vamos a ver, ¿cuál va a ser el objetivo de tratar a un paciente con glaucoma? Tratamiento médico. Pues es promover su bienestar, la calidad de vida en una forma sostenible para el sistema de salud. Lo triste de todo esto es que llega muy tarde el diagnóstico de glaucoma. A veces mucho paciente está subdiagnosticado o llegan ya con glaucomas muy avanzados. Entonces, si el paciente presenta un deterioro funcional avanzado o el paciente es joven, sí tenemos que ser un poquito agresivos en el tratamiento y tener un seguimiento más cercano. Actualmente el único tratamiento efectivo que tenemos para preservar la visión, pues es la presión intraocular. Y la neuroprotección que a veces nos venden en algunos medicamentos, más adelante hablaremos de ella. Y obviamente, pues esta enfermedad degenerativa lleva a la ceguera. Depende el grado de la enfermedad, la edad del paciente, el estilo de vida, expectativas y demás, es que vamos a ser tan exigentes o no para ese control de la presión con medicamentos. Y vamos a regir un poquito, a poner un poco en orden estos principios generales para tratamiento. Recuerda comenzar con monoterapia. Hay sus excepciones. ¿Cuándo hay que exceptuar esto? Cuando la presión intraocular es muy elevada y que sabemos que con un medicamento no vamos a bajar para unos rangos tranquilos donde no haya progresión, y cuando hay una enfermedad avanzada, pero en general es monoterapia. A veces nos pasa en la consulta que hacemos el diagnóstico de glaucoma en esa primera vez, damos la gota que tenemos allí, que nos dejó hace rato el laboratorio, y que probablemente esa gota sea una combinación fija con 3 medicamentos, y ya le dimos a ese paciente de primera instancia un medicamento de una combinación fija. Obviamente, si es un glaucoma avanzado, está indicado, claro que sí, pero por una presión tranquila, un glaucoma que está incipiente, leve, no hagamos esto. Hay que llevar un orden también para dar medicamentos. Sabemos que hay medicamentos de primera, segunda, tercera línea, análogos de prostaglandinas, beta bloqueadores selectivos y no selectivos. Tenemos también inhibidores de la roquinasa, que ahora en México no están en Europa, están en Asia, en Canadá, en Estados Unidos, en México todavía no llega. Agonistas alfa-adrenérgicos, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Aquí lo que tenemos es buscar el efecto hipotensor en esta presión intraocular basal. Hay también opciones pretratamiento en aquellos pacientes que tienen una hipertensión ocular. En este paciente que hablamos sospechoso de glaucoma, ya lo vimos en el primer módulo,
O cuando ya tenemos un diagnóstico muy establecido, pues podemos empezar a tratar. El tratamiento puede ser médico con monoterapia, puede ser ya actualmente también la trabeculoplastía láser, y también, ¿por qué no? A veces puede ser tratamiento de inicio una cirugía para aquellos glaucomas avanzados. O sea, todo es de acuerdo al paciente, a cómo se presente. Y se habla mucho en glaucoma de píos meta, pío objetivo, y bueno, ¿esto como para qué? ¿Para qué es esa piometa? Es para enlentecer la tasa de deterioro y dar una mejor calidad de vida al paciente. Esta piometa es para evitar que progrese este glaucoma, es lo que necesitamos tanto como tratamiento médico, quirúrgico, láser para evitar progresión. Se debe de reconsiderar periódicamente, no existe un nivel único y de acuerdo a la pio basal es como vamos a calcular también esta presión meta. Más o menos se dice que hay que reducir la presión entre un 20 y 30%, de acuerdo a la pio basal. Y me encanta a mí esta gráfica de la Sociedad Europea de Glaucoma, donde dice que debemos ser más estrictos en la piometa en pacientes jóvenes, en edades precoces, con glaucomas avanzados, y a lo mejor ser un poquito relativamente relajados en pacientes de mucho mayor edad, más de senectud, o que tengan una lenta progresión en su glaucoma. Sabemos que el glaucoma es una enfermedad que nos va a llevar a la ceguera, y hay una tasa de progresión y que esta objetivo va a estar relacionada con muchos factores. Tienen que ver la esperanza de vida, cómo está el ojo contralateral, recordemos que es una enfermedad asimétrica, las preferencias del paciente, si ya tiene efectos secundarios con otros medicamentos o si ya se hizo cirugía, etcétera, los factores de riesgo que ya los mencioné, etcétera. Siempre empezar con monoterapia. Si nos funciona bien esta monoterapia y alcanzamos la piometa, pues seguir haciendo sus estudios funcionales, estructurales y sus visitas. Si no alcanza la piometa, tenemos dos caminos. O cambiamos la monoterapia y podemos considerar la trabeculoplastia láser o añadir un segundo fármaco. Si lo logramos, bien, pero si no alcanzamos la piometa, podemos cambiar, sustituir ese segundo fármaco o añadir un tercer fármaco, pero ya estar pensando en un procedimiento láser o en una cirugía incisional. Y vamos a hablar muy, muy rápido de estos grupos de medicamentos porque ya hay nuevos. Tenemos el primer grupo, los análogos de prostaglandinas. Tenemos el atanopros, taflupros, travoprost, el atanopros bunot y las prostamidas en sus diferentes concentraciones, que es el bimatopros. Su mecanismo de acción es aumento de flujo de salida por vía obioescleral con una reducción promedio del 25 al 35%. Sus efectos secundarios más conocidos, el ojo rojo, esta hiperpigmentación del iris, estos ojos a veces que tienen como si fueran estas ojeras, el ojo como de árabe, estiquiasis y demás, son efectos secundarios que hay que tomarlos en consideración. Los antagonistas de receptores beta, los no selectivos, el más conocido, pues tenemos el timolol, que es una disminución en la producción del humor acuoso, con una reducción del 20 al 25%, entre sus efectos adversos, y ayer lo comentaba la doctora Velasco cuando hablaba de ojo seco, y había una pregunta que viene en el chat, es este medicamento causa muchísimo síndrome disfuncional y alteración en la superficie ocular, mucho ojo seco, y también tiene sus contraindicaciones en gente con asma, bloqueos cardíacos y demás, por lo tanto tenemos la opción también de los beta selectivos como el betaxolol, que ahora cuesta un poquito de trabajo conseguirlos, estas marcas comerciales, pero los consigues, y se dan a estos pacientes con asma, problemas cardíacos. Los alfa-2 selectivos, pues el más conocido, la brimonidina, van a actuar en una disminución de la producción del acuoso y un aumento del flujo de salida uroescleral con una baja, sobre todo la brimonidina, del 18 al 25%. Vuelvo a subrayarlo, en edad pediátrica se contraindica porque pasa barrera hematoencefálica y estos niños pueden caer en estupor, en coma y hasta morir. Y los efectos adversos, los más comunes que vemos, estas dermatitis de contactos, estas blefaroconjuntivitis alérgicas, entre otras cosas más. Tenemos este nuevo grupo de medicamentos, los inhibidores de la roquinasa, el netarsudil, el riparsudil. El riparsudil se utiliza mucho en Japón, en China, el netarsudil ya está en Europa, en algunos otros países como Canadá, Estados Unidos. Su mecanismo de acción es en aumento de flujo de salida por la vía trabecular y se agrega esto en el riparsudil, un aumento, en el netarsudil, también una reducción de la presión venosa epiescleral, que bajan la presión entre un 20 y 25%, por eso es de los favoritos, aunque sus efectos, lo que se ha empezado a reportar, pues es mucha hiperemia conjuntival, la córnea verticillata, el eritema, el dolor por la instalación y demás. Los inhibidores de la anidrasa carbónica, los tópicos, tenemos la brinzolamida, la dorzolamida, disminuyen producción de acuoso, te bajan la presión un 20%, y tenemos aquí como efectos secundarios, pues
también esta resequedad, la quemazón, estas dermatitis, entonces, ojo también porque causan sus procesos de alergia que hace que el paciente deje el medicamento. A nivel sistémico tenemos la acetosalamida que tiene sus indicaciones muy precisas y recuerden esto si aquí hay residentes, la clínica ante todo, en tu historia clínica pregunta, alérgicas a las sulfas, estos medicamentos no están indicados en alérgico a las sulfas, cuidado. Parasimpático mimético será pilocarpina, que ya la querían sacar del mercado y parece que sí va a seguir con nosotros, que lo usamos para muchos procedimientos de láser, específicamente iridotomías, y aquí lo que va a facilitar es el drenaje por esta vía de drenaje acuoso por la contracción del músculo ciliar, te baja la presión entre un 20-25, te la baja bastante bien, pero sus efectos adversos son más, entonces te hace miosis, te hace una miopía acomodativa, te puede hacer desprendimiento de retina, el ojo rojo, demás. Tenemos también los osmóticos, como el más conocido, el manitol, también tiene sus indicaciones muy precisas porque te deshidrata y te reduce el volumen de vitrio con una baja de presión entre el 15 y 30%. Ojo con pacientes con falla cardíaca o falla renal, tienen sus contraindicaciones y con cuidado. ¿Qué pasa con todos los medicamentos? Tenemos un arsenal en oftalmología. Te altera la superficie ocular y esto es la falla de apego al tratamiento. Entonces te hace un ojo seco, ayer ya habló la doctora Regina, disfunción de las glándulas de meibomio, ahora hay nuevos medicamentos que son orales, que están ayudando a la función otra vez de estas glándulas de meibomio y de problemas de ojo seco. Actualmente pues tenemos ya medicamentos sin conservadores con concentración menor, y siempre hay que tener cuidado porque si el paciente va a una cirugía y tienes una superficie ocular inflamada crónicamente, el resultado no va a ser tan bueno. Entonces hay que valorar en cada consulta cómo está la superficie ocular, aparte pues de la toma de presión y demás. Neuroprotección en glaucoma es aquel abordaje terapéutico que pretende directamente prevenir o disminuir daño neuronal. No existe todavía evidencia de estos medicamentos neuroprotectores, se habla de la citicolina y la ginkgo biloba, todavía no hay estudios. Considerar en forma práctica, al aplicar el medicamento se lava en 5 minutos en el saco conjuntival, hay que esperar al menos 2 minutos entre gota y gota, ocluir el punto lagrimal, pero a menos absorción sistémica por medio de la mucosa nasal. Control de la enfermedad concomitante, si es diabético, hipertenso, esto nos va a ayudar también a nuestro glaucoma. Sobre todo, cambio en el estilo de vida. No nada más es bajar milímetros de mercurio, que tu paciente haga ejercicio, ejercicios de respiración, meditación, mindfulness. Se está comprobado científicamente que te ayuda también al control de la presión intraocular. Y ahora nos vamos con el siguiente tema, que es tratamiento quirúrgico de glaucoma. Y pues mira, te comparto esta frase que siempre les digo a mis residentes y por ahí están, siempre les digo, el glaucomatólogo es como el chef, el plomero y el psicólogo. Entre el chef tienes que estar cambiando entre medicamentos, ahora sí le pongo más sal, menos sal, le cambio el condimento y demás, igual en las cirugías, somos el plomero que cambia tubos, mete tubos, saco un tubo, te cierro la llave, abro la llave, y pues también somos psicólogos porque muchos son viejitos y nos agarran de confesores de todas sus penas. Entonces, en el glaucoma tenemos, para dar y regalar también en procedimientos para el paciente. Tenemos la trabeculoplastía, se ha ganado un lugar, puede ser un tratamiento primario y complementario para glaucomas primarios de ángulo abierto, secundarios, en algunos secundarios, para hipertensión ocular. El número de procedimientos quirúrgicos y de cambios en técnicas quirúrgicas en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo. Sigue teniendo su lugar la trabeculectomía, las valvulitas también tienen su lugar. Actualmente también la cirugía de catarata en aquellas enfermedades de sierra angular pueden ayudar y la aparición de los famosos MIGS. Y vamos a ver en cada mecanismo dónde actúa cada cirugía. Entonces hay cirugías para disminuir el flujo, o sea, cerrarle la llave. Entonces aquí tenemos la ciclofotocoagulación externa que está tomando mucho auge, más adelante hablaremos un poquito de ella, la endociclofotocoagulación. Pero también tenemos otros mecanismos de acción como es aumentar el flujo de salida, abrir el drenaje para que salga ese acoso como fontanero, sacar esa agua que se nos está inundando el cuarto de la casa, y tenemos por 2 mecanismos, en el espacio subconjuntival por medio de una trabeculectomía, por estos implantes de tubo, los stents, etcétera, o tenemos a través del canal de Schlemm para ayudar a salir, en donde tenemos la cirugía no incisional como la trabeculoplastia láser, o tenemos la disrupción trabecular, romper ese trabéculo con goniotomía, trabeculotomía, el trabectón, hacer una derivación trabecular, meter un tubo ahí, como el iStent, los iDrus, o expansión de ese canal de Schlemm por la canaloplastía, etcétera. Y vamos a ver que empezar con esto, que ha tomado mucho auge el láser y que ya a veces es tratamiento de primera línea.
Es una energía que se aplica a la malla trabecular en puntos discretos, se cubren 180 a 360 grados y el objetivo es reducir la presión intraocular al incrementar la salida de su mucosa, facilitarla. Tenemos el más antiguo que es el ALT, que es la trabeculoplastia láser argón, ahora está el SLT, que es la selectiva, y aparece el micropulsado que tiene ciertas indicaciones en ciertos glaucomas. Y el mecanismo de acción, pues es la aplicación de calor que te va a generar unos agujeros en la malla trabecular. En sí el mecanismo de acción no está claro, uno pensaría que por poner el láser se abren los malla trabecular y entonces se facilita la salida. Hay estudios en el cual se habla que no, que hay la liberación de citoquinas en el momento que se da el láser en esta malla trabecular, que te va a dar como por consecuencia alteraciones en la matriz extracelular de la malla trabecular y cambios biomecánicos en estas células endoteliales, aún hasta del canal de Schlemm. Va a haber reclutamiento de monocitos, macrófagos en esta malla trabecular y hay un aumento en la actividad fagocitaria en esta malla trabecular. ¿Cuándo está indicado? En glaucomas primarios de ángulo abierto, secundarios de ángulo abierto, como por ejemplo pigmentario por pseudoexfoliación, en el hipertenso ocular. Es una opción de tratamiento de primera línea. En aquellos pacientes que tienen dificultad para aplicar medicamentos tópicos o no tienen buen apego al tratamiento, a los que no se adhieren, sobre todo porque tienen una enfermedad de la superficie ocular importante, un ojo seco es indicativo también. Está contraindicado en procesos inflamatorios, pero se pueden dar en uveitis siempre y cuando el proceso inflamatorio esté controlado, el aumento de la presión intraocular sea más que nada por el esteroide. No es eficaz cuando hay un síndrome iridocorneoendotelial, neovasculares tampoco, o cuando hay sinequias grandes y extensas, sinequias anteriores. Aquí te comparto esta tablita que es de la Academia Americana sobre los diferentes poderes, el SPOD y demás, en el SLT, ALT y en el micropulsado. Y aquí vemos las diferencias de la ALT, que se daba más anterior de la parte de la malla trabecular, el SLT pues abarca un poquito de mayor área. El ALT pues se enfoca este haz de luz en la unión del borde anterior de la parte no pigmentada, que lo vemos en el esquema, con el borde posterior pigmentado de esa malla trabecular. No se debe aplicar, no es aconsejable ponerlo muy posterior porque genera sinergias. Se debe buscar un blanqueamiento o estas burbujas que ahora en el SLT le dicen estas burbujas de champán, de 40 a 50 disparos en 180 grados. Se guarda los otros 180 grados si es que se necesita dar una segunda terapia. El SLT, que ahora es muy famoso, pues es un Q-switch, es un láser JAG de 532 nanómetros, en donde se dan pulsos de 3 nanosegundos, se puede aplicar 180 grados, otros dan 360 grados en una sola sesión, a veces hay más tendencia a tratar 360 grados y se pueden aplicar de 80 a 120 puntos. El láser micropulsado tiene sus indicaciones para aquellos glaucomas refractarios, ojos ciegos dolorosos, pero ya se están corriendo también protocolos en ojos con una muy buena visión o en algunos glaucomas congénitos. También se ve muy inocuo, tiene también sus efectos secundarios, entonces hay que tenerle a todos estos tipos de láseres y a todo su respeto. ¿Qué vamos a manejar con estos pacientes y las complicaciones que podríamos tener en estos pacientes con láser? Pues se le puede dar un antiinflamatorio no esteroideo o esteroides, se examinan las 4 o 6 semanas para ver el efecto máximo de ese tratamiento. Se provoca pues, un proceso de inflamación, puede haber una elevación de la presión intraocular inicial posterior al láser, lo puedes manejar con brimonidina o betabloqueador, obviamente análogos no. Si hay un pico fuerte de hipertensión, puedes manejar otros medicamentos. Se recomienda mejor tratar 180 grados y siempre reservar para un segundo tratamiento. La eficacia es similar entre uno y otro, ahora está más de moda el SLT, hay mucho partidario para SLT. A 5 años, de 3 a 5 años se vio que el 50% de los pacientes se controlaban su presión y ya a 10 años hay estudios que reportan que hay un control en el 30% de los pacientes que se meten a estos procedimientos. En aquellos pacientes que a lo mejor tuvieron un tratamiento 180 grados con ALT o etcétera, se puede también aplicar otra vez SLT. Y vamos a entrar ahora hacia la cirugía, en donde la indicación de la cirugía va a depender del tipo de glaucoma, la presión meta que se quiere lograr, la historia previa de ese glaucoma, el perfil de riesgo del paciente, la preferencia y experiencia del cirujano, la mejor técnica es la que tú haces y te sale perfecta, y pues también platicarlo con el paciente.
La reina sigue siendo la trabeculectomía. Estamos creando una fístula protegida entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival. Sus indicaciones es cuando no hay tolerancia al tratamiento médico o no hay control de la presión intraocular con terapia máxima y está habiendo progresión, cuando hay fallas en el tratamiento con láser o es insuficiente para controlar la progresión y no se controla la PIO. Y actualmente ha habido cambios en la técnica, si va a ser limbo, se fue a fase fornix, si una cartera más grande, si las suturas que se pueden soltar, etcétera. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una cirugía filtrante específicamente en traves? Pues en jóvenes por el proceso de cicatrización, la raza, la inflamación, el estado de esa superficie ocular, si se hizo una cirugía reciente en menor a 3 meses, si hubo una cirugía filtrante previa, si hay un glaucoma neovascular, aunque el doctor Iker Ahmed ha reportado glaucomas neovasculares en donde les ha realizado trabeculectomía. Complicaciones en una trave, las más pronto, pues las cataratas, las cirugías de glaucoma son cataratogénicas, muchas de ellas, sobre todo las incisionales, blebitis, endoftalmitis, baja de la gotiza visual, hipotonías, pliegues maculares, DC crónicos. De las no penetrantes tenemos que también bajan el riesgo, el apío sin menor riesgo, pero el efecto hipotensor es menor. Aquí tenemos a las esclerotomías profundas no penetrantes, canaloplastía, viscocanalostomía. Y por típico los dispositivos de drenaje, tenemos los no valvulados como Molteno y Barbel. Llegó a México desde el año 22 el Barbel, estamos empezando a tener experiencia con ellos, tienen sus indicaciones, porque aquí recuerda que no hay un sistema valvulado, entonces no hay un control en la baja en las primeras horas o primeros días de la presión intraocular. Los valvulados como la válvula de Amber tienen sus indicaciones para pacientes con alto riesgo en la falla de otro procedimiento o porque queremos al momento de la válvula pues tener algo más regulado en la baja de presión intraocular. Las técnicas quirúrgicas alternativas tenemos los MICS, que van a mejorar el perfil de seguridad y rápida recuperación. Hay muchísimos, simplemente ya tenemos ahí de tercera generación como el W. Pueden ser AB interno, externo, algunos ya salieron del mercado como el CyPass. Se indica para glaucomas leves a moderados, se pueden combinar con un procedimiento como la catarata. Su prioridad sobre lo demás, la trave, a mi opinión, y de muchos, sigue siendo la reina la trabeculectomía. Perlas que te puedo dar rápidamente, pues para evitar la cicatrización de esa ampolla, pues usar estos antimetabolitos, utilizar superficies grandes, no estar pellizcando la conjuntiva para que no hagas fibrosis, tratar de no estar cauterizando, tus ampollas para que sean más posteriores y más difusas, sean con colgajos con base fornix bien suturados. El manejo de la conjuntiva es vital en las cirugías de glaucoma, sobre todo que hay residentes, no estar pellizcando y mordiendo ahí con la punto 12 y tratar las inflamaciones previas, por ejemplo, ojo seco o una inflamación crónica, tratarlo antes de las cirugías para que tengas buenos resultados. Y nos vamos, ya casi llegamos a la meta. Esto es como un maratón. Ya vamos como llegando a la pared del maratón para los que aquí sean corredores, ya vamos llegando al muro. Vamos a hablar ahora de OCT y otros métodos diagnósticos. Vamos a hablar muy general del OCT porque podemos hacer todo un curso de OCT en glaucoma, ya ni siquiera en retina. Aquí se maneja el principio de la interferometría de baja coherencia. Tenemos muchos OCTs actualmente de diferentes generaciones. Tenemos ahora el de dominio espectral y el SwepSource. Hay variaciones en las diferentes casas comerciales por su base de datos, sus características, su software. Entonces, un consejo que te doy es que cuando tú mandes estos estudios a tu paciente, sea siempre con la misma marca, porque hay variabilidad en los grupos étnicos, en la base de datos, en los software. Entonces, trata de que siempre sea el mismo, porque recuerda que el OCT no te va a dar un diagnóstico de glaucoma. La hoja no te lo da, tú eras colores ahí, pero solamente te está dando un promedio, un acercamiento estadístico comparando con pacientes, gente normal. Entonces, no te da el diagnóstico, te ayuda a complementar. Hay 3 parámetros para glaucoma: nervio óptico, capa de fibras nerviosas peripapilares y la mácula. Y ahorita hablaremos por qué la mácula. El angio-CT, empiezan a hacerse aplicaciones en glaucoma, todavía no hay criterios ahí como muy establecidos al 100. El OCT pues, es la técnica de estudio estructural más común y va a proporcionar mediciones cuantitativas del grosor de la capa de fibras nerviosas, de la forma de la estructura del nervio óptico y el grosor macular. ¿Por qué macular si era para retina y ahora que se mete en glaucoma? Ahorita vamos a mencionarlo. Recuerda que el daño glaucomatoso afecta a la región macular en etapas muy tempranas. ¿Por qué? Porque la mácula tiene el 50% de células ganglionares y en estadios muy tempranos de glaucoma se afectan a veces la mácula y a veces no lo vemos en un campo visual. Entonces, por eso la importancia de hacer también estos estudios en glaucoma a nivel macular. Es importante considerar, toma en cuenta esto, que
proceso de envejecimiento, aún en pacientes normales, va a haber cambios también con el paso de los años en el nervio óptico, lo veremos más en el nervio óptico, la capa de fibras nerviosas, aún en pacientes sanos hay que tomarlo en cuenta, más adelante lo hablaremos. Y acuérdate que los colores fríos, azul y negro, son los tejidos menos gruesos, y los cálidos, rojo y blanco, son los tejidos más gruesos, más gruesos. Las medidas del espesor, sobre todo se manda a hacer mucho el de capa de fibras nerviosas, es como el más común de estos tres, y se hace en una zona, en el área peripapilar, más o menos de 3.45 milímetros, y hay que tomar en cuenta que el grosor de las capas de fibras nerviosas va a bajar más en los pacientes glaucoma, es lo que más, el estudio de los más comunes. Y aquí tenemos los campos visuales, y cuando lo pedimos nos llegan una hoja llena de colorcitos. Te lo voy a dar rápidamente qué significa cada colorcito. Entonces, el señalado con 1, pues son los datos del paciente, la fecha de nacimiento, que al igual que en campos visuales tiene mucha importancia porque es donde te va a comparar con el banco de datos que tiene el aparato. Los mapas números 2, que esto es reloj de arena o en alas de mariposa, lo que te va a hablar es un mapa de capa de fibras nerviosas. El nivel de la gráfica número 3 te va a hablar, es un mapa de desviación de la capa de fibras nerviosas y lo va a comparar con los grupos de edad. Por eso es importante poner correctamente la fecha de nacimiento. La escala número 4, que viene el ISEN, del famoso ISEN, temporal, nasal, inferior, superior. Esta 4 son el grosor de la capa de fibras nerviosas por cuadrantes. Te lo va a dar en ese código de colores, te va a decir si está en la normalidad, en el borde o en anormal. El mapa número 5 te va a medir el grosor del NRR desde el extremo de la membrana de Bruch. También te lo dan colores comparativos por cuadrantes, nasal, superior, inferior, temporal. El mapa número 6 es una correcta localización del software, esto es de la máquina. El mapa número 7 es muy importante, más adelante lo hablaremos, estas gráficas en pastel que te va a hablar de los valeros promedio de la capa de fibras nerviosas, te estoy hablando aquí del de fibras. Y el mapa número 8, pues más que nada busca los errores de segmentación o si hay una pérdida de señal. Los valores normales promedios para el espesor de capa de fibras nerviosas es 128 micras. En pacientes con sospecha de glaucoma puede estar en 102, de acuerdo a alguna literatura, y en pacientes con un glaucoma ya como tal puede estar en 86. Y fíjate esto tan importante. Te mencionaba que hay cambios normales por la edad en estas capas sin tener glaucoma. Hay una pérdida axonal de 5,000 fibras anuales de fibras nerviosas que se van a ir. Este estudio del doctor Kanamori se dice que entre los 16 y 84 años se nos van a estar yendo a 0.17 por año. Va a haber una reducción del grosor de capa de fibras nerviosas en los sectores superotemporal e inferotemporal peripapilares en gente sana. Ahora échale la cuenta al glaucoma, entonces ojo. Siempre vamos a ver colorcitos en estos estudios. Lo verde te indica normalidad, lo amarillo límite, el rojo anormalidad. Ojo, te lo mencionaba al principio que esto te va a dar unas bases estadísticas, no te va a decir tu paciente tiene glaucoma, tienes que poderlo comparar con lo que ves en clínica y los campos visuales, y de hecho a veces los reportes te los ponen ahí por relacionar con la clínica, porque no todo lo verde es normal a veces, ni todo lo rojo es anormal. Vas a ver que hay zonas blancas que es supranormalidad, no quiere decir porque tenga el paciente más fibras nerviosas, es porque el banco de datos, sobre todo nos pasa en los latinos, estos bancos de datos son de razas caucásicas, asiáticas, y no hay tanto de latino, entonces no tienen como un punto de comparación, por eso es muy estadístico esto. Entonces, voy a repetirte, no todo lo rojo es anormal, no todo lo verde es normal. Estos parámetros son importantes, ¿te acuerdas de esta gráfica de pasteles? Vamos a ver que siempre lo que toma más importante son lo superior y lo inferior, dos meridianos contiguos. Entonces, por ejemplo, para las partes inferiores, el meridiano de las 7 horas para ojo izquierdo y el meridiano de las 5, te pueden hablar de datos muy sugestivos de glaucoma. En la parte superotemporal, en el meridiano de las 11, como aquí lo vemos, en el ojo izquierdo, meridiano de la 1, en ojo derecho son datos muy patognomónicos por esta pérdida de fibras nerviosas inferiores, superiores, y recordando todo lo que lleva esta pérdida con su correlación clínica. Y lo tienes que correlacionar también con los campos visuales. Hay que considerar que los parámetros de grosor de la capa de fibras nerviosas es el mejor indicador de progresión del glaucoma. Debes de correlacionarlo con campos visuales y obviamente con la clínica. Recordar que hay papilas con diámetros verticales superiores que pueden tener de 1.9 a 2 milímetros, esos son macrodiscos, y también considerar los inferiores que están por debajo de 1.2 milímetros, papilas pequeñas.
Y aquí, ojo, que puede modificarse todas estas estructuras por la edad. La capa de fibras nerviosas se modifican aún en un paciente sano por la edad, por el tipo de disco y por el eje anteroposterior, con estos errores refractivos, la gente miope, etcétera. Un minuto. Entramos a campos visuales. Sabemos que es un umbral de estímulo blanco. Tenemos diferentes estrategias. Ahora está la Citafaster 24-12. En el Octopus hay también sus complementos. Tenemos no convencionales como SOA, duplicación de doble frecuencia. Hay que hacerlo con un examinador que esté al corriente de cómo se hacen estos cambios en un ambiente tranquilo. Te recomiendo hacer tu autoexamen, interpretar los resultados. Siempre nos vamos a escala de grises y valores crudos. Recuerda que en un paciente con glaucoma, falsos negativos puede estar presente, falsos positivos habla de poca fiabilidad, y fíjate en las pérdidas de fijación, y esto tiene que verlo el examinador. Vamos a poder graficarlo de acuerdo a daños glaucomatosos iniciales, clasificarlos campimétricamente estos glaucomas. Y quiero tomar atención que se deben hacer tres campos el primer año durante 2 años para seguirlo, para progresión al menos 2 años de campos visuales. Y esta última estrategia, Citafaster 24-12, reduce el tiempo en un 60%, a diferencia del Cita estándar, que es un algoritmo para detectar pérdidas centrales tempranas, a diferencia del Cita estándar. Se puede usar precaución en moderados y avanzados porque te hace difícil para el paciente, es muy rápido, entonces bájale la velocidad del estudio, y nos puede servir en neurooftalmología y retina para defectos centrales. Siempre relacionarlo también con lo estructural, porque tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, hay una alteración congénita. Y muchísimas gracias. Y ahora sí, agárrate porque viene el examen. Entonces, si la doctora Roxana me hace favor de leer el primer caso de sospecha y las preguntas. Caso clínico. Eres bárbara, Sandy, eres bárbara. Qué maravilla de resumen nos has hecho, es increíble. Y bueno, qué bárbaro con tu última foto. Pero chicos, ya estén listos, que ahora vienen las preguntas. Masculino de 56 años que acude a revisión oftalmológica de primera vez, con antecedente de abuela paterna con glaucoma. Refiere solo sensación de cuerpo extraño. A la exploración se encuentra una agudeza visual en el ojo derecho de 20-40 que corrige a 20-20 y del ojo izquierdo de 20-50 que corrige a 20-20. Su refracción en el ojo derecho es menos 1,75 de esfera y en el ojo izquierdo menos 2,25 de esfera. La PIO del ojo derecho es de 21 milímetros de mercurio y del ojo izquierdo 25 milímetros de mercurio. El fondo de ojo, el ojo derecho, excavación de 3, fisiológica, ojo izquierdo, excavación de 5, resto sin alteraciones. Primera pregunta, muchachos. ¿Cuál es el enunciado que define a un paciente sospechoso de glaucoma? A, pacientes sin características clínicas, sin alteraciones en campos visuales o estructurales en nervio óptico, o sea, sanito. Pacientes con factores de riesgo como diabetes, hipertensión o PIOs por arriba de 20, campos visuales sanos. C, con características clínicas o conjunto de factores de riesgo que implican un riesgo a desarrollar glaucoma primado de ángulo abierto. O la D, pacientes con daño en campos visuales y cambios en el nervio óptico y con presiones por arriba de 28 milímetros de mercurio. Ahí te escoge la respuesta. Empiezan a contestar por aquí una C. Pues 10 tiene ese que puso C. Muchos contestando C. Pues tienen 10. Se aprendió. Muy bien, siguiente pregunta. 2. Son características de sospecha de glaucoma A, apariencia sana del nervio óptico y de la capa de fibras nerviosas con PIOs de 20. B, defecto arqueado en el campo visual en ausencia de signos clínicos y otras neuropatías. C, hipertensión ocular consistente con campos visuales, fibras nerviosas y cabeza de nervio óptico alterado. D, cambios en el ángulo iridocorneal con presencia de pseudoexfoliación y dispersión de pigmento. ¿Contesta? A ver, vamos a ver qué nos empiezan a contestar. Empiezan a contestar. Nuevamente C, C, C. Fíjense bien, muchachos. Defectos arqueados. Acuérdense los criterios de la Academia Americana que ponía que si existían ya defectos en los campos visuales en ausencia de otros signos o neuropatías,
puede ser paciente sospechoso, porque la C ya tienes hipertensión ocular y tienes fibras nerviosas, cabeza de nervio óptico alterado, agua pasa por mi casa, pues ese paciente ya tiene glaucoma, ya tiene todo. Entonces, acuérdate que es uno o más de esos signos, acuérdate esa diapo por si se te fue. O Pregunta sea que número 3. empiezan a corregir y ponen B. Ah, pues sí, ahora Ok. sí. 3. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo para glaucoma primario? A, diabetes mellitus, hipertensión, edad de mayor de 70, B, migraña, problemas de circulación, hipermetropía, C, raza caucásica, tabaquismo positivo, diabetes, uso de esteroides, D, hipertenso, edad, hipotensión arterial, miopía, excavación papilar amplia. Esa hasta los de pregrado se la saben. ¿Cuál es, muchachos? Póngale ahí. A ver, empiezan a contestar también y nos están poniendo temerosamente una B, luego una D y una Eso, C. D, muchachos, D. Hay muchos factores, demasiados, pero uno que otro ahí tiene trampita. Pueden ser muchos, puede ser la diabetes, pero no está bien demostrado, hipertensión no, hipertensión arterial, sí, migrañas también, problemas de circulación, pero yo no te especifico cuál problema de circulación. La hipermetropía no tanto, ese es para el ángulo cerrado. Raza caucásica, pues no, los negritos y los latinitos tenemos más predisposición a, es la D la que tiene más características. La 4, En la vámonos. pregunta lo importante es que decía riesgo, ¿verdad? Riesgo, etcétera. Factores de riesgo, acuérdense, también vienen las líneas de la Academia Americana y también hay un libro de la Consenso Latinoamericano de Glaucoma, también viene ahí. Glaucoma congénito. Vámonos con el niño. Recién nacido de 41 semanas de gestación, con peso de 3.500 gramos, megalocornia, opacidad generalizada de córnea, con diámetro BHD 12.5 sobre 13 milímetros, ojo izquierdo con megalocornia, opacidad generalizada de córnea, diámetro vertical y horizontal de 13 sobre 13.5 milímetros, PIO o de 29 milímetros de mercurio, OI 30 milímetros de mercurio, fondo de ojo o de excavación .7, resto sin alteraciones y ojo izquierdo, excavación .8. Pregunta. 1. La causa más frecuente de formas primarias de glaucoma congénito. A, se encuentran asociados a otros síndromes y alteraciones oculares. B, presentan un patrón de herencia dominante y herencia multifactorial. C, desarrollo anormal de la malla trabecular, resultado del mal desarrollo de tejidos derivados de la cresta neural. D, presentación unilateral y más frecuente en mujeres. Contesten. A ver, vamos a esperar a que nos contesten. Empieza una C por aquí, C, C, C. Te contestan C. Tienen 10. 2. Bien. En la clasificación anatómica de Hodgkin-Schaffer, si pusiste atención ahí que la mencioné, se encuentra como A, una trabeculodisgenesia, B, disgenesia iridocorneal, C, cicatrización angular, D, iridotrabeculodisgenesia, y te lo mencioné ahí 2 veces una de estas. ¿Cuál es? Okay. Nos Contesten. empiezan a contestar C. Que no creo, a lo mejor es del anterior. Ajá. Acuérdense. Ya empiezan a poner A. Eso. A. Eso. Hay muchas causas, pero los más comunes, si te la puse en la diapositiva, está en la parte inferior, trabeculodisgenesia es lo más común. Vámonos con la que sigue. Sobre principios para el tratamiento de glaucoma congénito. A, tratamiento médico para reducir la presión de forma definitiva con dorsolamida o brinzolamida. B, colocación de dispositivos valvulados, es la primera opción. C, la decisión quirúrgica tomará en cuenta la etiología del glaucoma y sus manifestaciones sistémicas. E, las técnicas disponibles para un procedimiento inicial son la goniotomía y la trabeculotomía. Contesten. Vamos a ver qué nos contestan. Parece que empiezan a contestar la C. Y la D también. Y la A también. Dinos, Andy. Muchachos, acuérdense de preguntas hasta de pregrado. Las clínicas, lo más común es goniotomía y trabeculotomía. Han salido muchas cosas, pero sigue siendo goniotomía y trabeculotomía. Vale. Nos vamos a la siguiente. Tratamiento médico de glaucoma. Nos queda un minuto. Perdón, femenino de 58 años,
diabética de larga evolución, con adecuado control metabólico, antecedentes heredofamiliares, madre ciega a los 80 años, desconoce la causa. Agudeza visual 20/20 en ambos ojos, segmento anterior sin alteraciones, conioscopía con ángulos grado 4 en escala Schaffer, pío en el ojo derecho 27 milímetros de mercurio, en el ojo izquierdo 24 milímetros de mercurio. Fondo de ojo con excavación de 0.7, ambos con vaso en bayoneta en parte inferior de la papila del ojo derecho. Nos referimos a pío objetivo o meta, la pío que es para mejorar la perfusión del nervio óptico, B, disminuir la pío por debajo de 20, C, menor probabilidad de progresión y pérdida de fibras nerviosas, D, recuperar el daño establecido en la cabeza del nervio óptico para el aumento de la presión. ¿Conteste? Contestan. Acuérdense que era esa pío meta. ¿Para qué es el objetivo? ¿Para qué era? Acuérdense. Empiezan a contestar C. Eso, muy bien. Los objetivos del tratamiento de los pacientes con glaucoma son mejorar la presión de perfusión, mantener el nervio óptico capa de fibras nerviosas sanas antes de que aparezca daño, C, control de la pío dentro de los rangos objetivos, D, evitar la aparición de escotomas arqueados en los campos visuales. Contesten. Empiezan a contestar, vamos a ver. Siguen contestando la C, pero no sé si es de la anterior. Sí, quería, sí está bien. Sí, muy bien. Ah, perfecto. Ok. La última, cuando la piometa no se ha alcanzado con monoterapia en un glaucoma leve a moderado, ¿qué hacer? A, se debe considerar cambiarla o añadir a otra medicación si el efecto es insuficiente. B, añadir colirio hipotensor del mismo grupo de medicamentos. C, realizar procedimiento quirúrgico. D, de inicio trasladar de tratamiento una combinación fija con 3 hipotensores. Wow. Ok, empecemos a ver qué te contestan. Y con monoterapia. Bueno, creo que todavía hay, aquí ya hay una A. Ajá, perfecto. Ahí acabamos los casos, no sé si continúe ya. Ya son las 8, por lo Sandy, tanto. Sandy, te agradecemos muchísimo. No, de nada, muchachos, es un tema bastante largo, pero llegamos a la meta con glaucoma y voy a pasar el micrófono a la niña Priscila. Gracias, terminamos con el maratón de glaucoma. Cuídense mucho. Gracias, Sandy. Bravísimo Adiós. por tu clase, bravísimo. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Priscila, por favor. Hola, buenas noches. Voy a compartir pantalla. ¿Me pueden decir si se está proyectando ya? Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenas noches. Agradezco muchísimo la invitación a dar esta ponencia a la doctora Silvia Moguel, a la doctora Rosana Vidal y a todo el comité organizador de Máxima Oftalmológica, que sin duda es un excelente trabajo y pues también todo un reto resumir estos temas en tan poco tiempo. Yo me presento, soy parte del comité de trasplante y del comité de enseñanza del siglo XXI. Soy coordinadora de jornadas quirúrgicas a nivel nacional del IMSS y también parte del consejo consultor de EICO. Esta noche les voy a hablar de 4 temas que son el cálculo de lente intraocular, catarata congénita, tipos de lente intraocular, endoftalmitis y posteriormente pasaremos al análisis de preguntas según el orden del programa. Bueno, vamos con el primer tema. Tenemos al doctor Harry Ridley, que él se dio cuenta que posterior a que un piloto tuvo un accidente, contuvo un pedazo de PMMA dentro del ojo, causando poca inflamación. Entonces empezó a realizar experimentos para adaptar lentes intraoculares. Posteriormente, ya por los 80s, en 1977, los cálculos de lente intraocular se hacían únicamente añadiendo más 19 dioptrías a la refracción preoperatoria, y a los 80s ya se consideraba aceptable un error de más menos una dioptría. Actualmente, el doctor Warren Hill menciona que se han optimizado cada uno de estos componentes necesarios para un buen cálculo y es posible que el 70% de los casos vaya a tener un error refractivo de más menos 0.50 dioptrías y el 90% de los casos de más menos una dioptría. Antes de tomar el cálculo del lente intraocular, debemos de tomar en cuenta los parámetros de las dimensiones del ojo.
Dentro de las más importantes son estas, y en esta plática vamos a hablar específicamente de la longitud axial, siendo normal de 23.6 milímetros, la diferencia entre ambos ojos de 0.3 milímetros y la profundidad de cámara anterior de 3.24 milímetros. También tenemos medios de transmisión con sus correspondientes índices de refracción, como el aire, la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el vítreo y las distancias de las superficies refractivas entre ellas. Hay herramientas para calcular el lente intraocular. Veremos los conceptos básicos de cada una de ellas, que son la longitud axial, las queratometrías y la profundidad de cámara anterior. Con estas también es muy posible definir la posición efectiva del lente intraocular. En primer lugar, tenemos la longitud axial, que este es un parámetro demasiado importante en la determinación, porque errores tan pequeños de 1 milímetro de distancia de este cálculo se van a traducir en errores refractivos de hasta 3 dioptrías. Entonces, aquí ojos, porque si tenemos globos oculares con longitudes axiales muy largos o muy cortos, tenemos que verificar que en efecto sea esta la medida. Y si no, hay que repetirlas. Y tomamos en cuenta que la diferencia de la longitud axial no debe ser mayor a 0.3 milímetros, 33 milímetros en ambos ojos, como ya lo mencioné. Hay dos métodos ópticos para medir la longitud axial, que son la interferometría y el ultrasonido. La interferometría es un método no invasivo que hace una medición desde el vértice corneal hasta el EPR. Aquí no se toca al paciente, por lo que tiene muy buena fiabilidad. Y el ultrasonido sabemos que se hace por medio de la proyección de dos haces de luz sobre el globo ocular y se hace la medición de la reflexión de estos haces sobre distintas superficies, pero no mide exactamente el centro de la fobia. Puede existir una diferencia hasta 0.3 milímetros por compresión corneal, sobre todo si es de contacto. Entonces, aquí concluimos que la interferometría es el método óptico mucho más cómodo y fiable para el paciente. Debemos de ser muy estrictos en sacar las medidas y tomar en cuenta que debemos repetir cualquiera de ellas si la longitud axial es mayor de 25 o menor de 22 milímetros, si la diferencia es mayor a 0.3 milímetros entre ambos ojos, si hay una discordancia entre la longitud axial y la refracción, y si hay una escasa colaboración del paciente, que pues nos pasa mucho, ¿no? Sobre todo en pacientes de edad adulta. El segundo parámetro más importante son las queratometrías. Un error en la queratometría se va a traducir en un error refractivo de nuestro paciente. Tomamos en cuenta que las queratometrías que están por debajo de 41 dioptrías o mayor a 47, debemos verificar estos valores y podemos corroborarlos apoyándonos de una topografía corneal. Si el paciente usa lentes de contacto, ya sea blandos o sean rígidos, deben descansar de ellos días antes para que los valores sean más confiables y, como les mencioné anteriormente, ver la colaboración del paciente. La otra es la amplitud de cámara anterior, que es la distancia entre el vértice anterior de la córnea y el vértice anterior del cristalino. Este solo se puede medir en ojos fáquicos, importante la medición del espesor del cristalino y tomar en cuenta que un error de 0.1 milímetros nos da un error refractivo de 0.1 dioptrías en el cálculo final. Otro importante es el white to white, que este va a estimar con más certeza la localización efectiva del lente, una vez que ya haya sido en el saco capsular, o sea, en el postquirúrgico. Y esta es la medición desde el vértice corneal hasta el plano principal del lío, midiendo estos parámetros: la queratometría, las propiedades del lente intraocular, el espesor del cristalino y la longitud axial. Sobre las clasificaciones, hay muchas maneras de clasificar a las fórmulas. Tenemos esta clasificación, que es la clasificación histórica, iniciando desde las de primera generación, que sabemos que hoy más que nada son históricas. Están las de Fyodorov, las de Hofer y las de Binghorst, que estas en principio no tenían cálculos efectivos para determinar la posición efectiva del lente, ni todas las constantes que tenemos actualmente. Están posteriormente las de segunda generación, que con el advenimiento del ultrasonido ya se pudo determinar la longitud axial, por lo que ya se empezó a usar como parámetro, como parte de la determinación individual de cada paciente. Y aquí entran la fórmula de SRKT, la de Shammas y las de Hofer. Y tenemos las de tercera generación, que estas son las fórmulas que abrieron la puerta a extensa cantidad de fórmulas disponibles el día de hoy, que no solo toman en cuenta la queratometría, la longitud axial, sino más variables que vamos a ver. Otro punto de vista para clasificar a las fórmulas es en fórmulas teóricas o fórmulas de regresión. Las teóricas esencialmente son las de primera y segunda generación, que estimaban el cálculo de lente intraocular respecto a los valores que ya se habían operado previamente, calculando la refracción de la luz mediante la aplicación de las leyes de óptica geométrica. Y están las fórmulas de regresión, que complementan esta base de análisis de datos
o de la estadística previa de ya de muchísimos pacientes que se han obtenido en las adaptaciones de lente analizados por computadora. Y están las de tercera y cuarta generación, que son las más utilizadas actualmente. La diferencia entre las de tercera y cuarta generación es cómo estiman la profundidad de cámara anterior, dependiendo de la longitud axial y la curvatura corneal. Y bueno, están las de cuarta generación que utilizan más de 2 variables, como lo vimos en la imagen anterior, hasta 7 variables. Estas, para este tipo de fórmulas, que son más nuevas, se evalúan más parámetros para mejorar el cálculo de la estimación efectiva del lente intraocular y así obtenemos cálculos más exactos, los cuales son la longitud axial, la curvatura corneal, la profundidad de cámara anterior, el espesor del cristalino, la distancia de limbo a limbo, la edad de paciente y la refracción de preoperatorio. Y bueno, entonces a partir de esto ya tenemos algunas fórmulas que están en boga ahorita, que son calculadores gratuitos, aptos para teléfonos Android y Windows, que nos permiten, además de otras funciones de optometría, realizar cálculos más específicos como lentes monofocales, tóricos y pacientes que han tenido cirugías refractivas previas. Se ingresan los datos del paciente en todas, en algunos casos nos piden la topografía, importante la relación de la cámara anterior y posterior de la córnea, la data queratométrica y las constantes del lente intraocular. En la diapositiva vemos el calculador de Panacea, les voy a mencionar más. Tenemos esta que es la suite de Barrett, que es la que se usa convencionalmente. Aquí importantísimo que la información de los datos debe de venir de la interferometría y no del autorrefractor. Nos podemos apoyar de un IOL-MASEP 500, 700, Leicester o de un Aladdin. Tenemos el calculador gratuito de ASCARS, que aquí realiza cálculos de lente en pacientes operados de cirugía refractiva, en cálculos de lentes tóricos y otros más nuevos que calculan el lente con la fórmula de Warren Hill de cuarta generación. Tenemos el calculador de la Sociedad Asiática de Cirujanos de Catarata, que ofrece fórmulas para el cálculo de lente con fórmulas de Barrett de cuarta generación. Otros calculadores son los de Kane o los de Evo, que estas son más útiles en ojos pequeños. Y bueno, esta imagen la conocemos todos, que es una de las clasificaciones que tenemos realizados en el consenso de Weiskopf, en donde nos esquematizan las fórmulas por el tipo de ojo. Nos separa los globos oculares si la longitud axial es larga o si es corta. Hay muchos estudios en donde comparan todo este tipo de fórmulas de cuarta y quinta generación con inteligencia artificial para determinar cuál es la más precisa y la mayoría concuerdan que la de Barrett termina siendo de las más destacadas. Aquí, por ejemplo, vemos que si la longitud axial es menor de 22, podemos usar la de Haggis y la de Hofer. Si la longitud axial es de 22 a 24.5, considerándose normales, podemos usar, sin tener un error muy refractivo muy grande, la de Barrett o la de SRKT. Si tenemos longitudes axiales de 24.5 a 26, Barrett universal es la más efectiva. Y ya si tenemos longitudes axiales mayor de 26, SRKT y Haggis son las más certeras. Pasaremos al tema de catarata congénita. Estas están presentes al nacimiento, pero es posible que no se identifiquen de inmediato. Se desarrollan durante el primer año de vida, aunque algunas opacidades del cristalino se van a identificar al nacer. Se presenta de 1 a cada 2.000 nacidos vivos. Cumplen un amplio espectro de severidad, es decir, que mientras unas opacidades no progresan y son visualmente insignificantes, otras pueden progresar causando una discapacidad visual profunda y muy severa. Se incluye la regla de 1/3, es decir, que 1/3 son idiopáticas o esporádicas o de causas indeterminadas, 1/3 son hereditarias asociadas a autosómicas dominantes, 1/3 son asociadas a enfermedades sistémicas como es el complejo de Torch, 2/3 son bilaterales y suelen asociarse a enfermedades metabólicas. Sobre la clasificación, las podemos clasificar en unilaterales o bilaterales. En cuanto a las unilaterales, se pueden clasificar en idiopáticas asociadas a anormalidades oculares, traumáticas, infecciones intrauterinas o cataratas enmascaradas bilaterales. Y ya en cuanto a las bilaterales, las podemos clasificar en idiopáticas, hereditarias, genéticas y asociadas a enfermedades maternas o anormalidades oculares. Y también las podemos clasificar según su localización, según en anteriores, centrales, posteriores y difusas. Veremos cada una de ellas a continuación. Las cataratas anteriores, tenemos en primer lugar a las cataratas polares anteriores. Estas son opacidades del cristalino que involucran la corteza subcapsular y también la cápsula posterior del cristalino. Por lo general no requieren tratamiento, pero a menudo sí pueden causar anisometropía. Estas suelen ser bilaterales, simétricas y de patrón autosómico dominante.
También tenemos a las piramidales, que son blancas en formas de cono, miden de 2 a 2.5 milímetros, rodeadas de unas opacidades corticales, como vemos en la imagen, que estas pueden progresar y causar mayor opacidad, suelen ser esporádicas, no asociadas a enfermedades sistémicas y bilaterales. También dentro de las anteriores tenemos a las subcapsulares posteriores. Aquí, importante es que se ha informado fragilidad capsular en asociación con estas cataratas. Tienden a progresar y generan una limitación importante. Pueden ser familiares o esporádicas. Las familiares tienen un patrón autosómico dominante y las esporádicas suelen ser unilaterales asociadas con restos de la túnica vasculosa lentis o con una anomalía de la superficie posterior del cristalino, como el lenticonos o lentiglobos. También están asociados a síndrome de Down, a uso de corticoides de forma crónica, a uveitis, anormalidades retinianas, exposición a radiación y también a trauma ocular. Pasaremos a las centrales. Aquí tenemos a las nucleares, que son opacidades del núcleo embrionario, ya sea solo o también del núcleo embrionario fetal, o sea, embrionario y fetal. Suelen ser bilaterales. Los ojos en estas cataratas tienden a ser